La pluralidad de Dios. Vimos varios textos en donde Dios se refiere o habla hacia el hombre de manera plural, hermanos, no de manera singular, ¿verdad? Y comenzamos hablando acerca de ello. También mencioné, hermanos, lo que significaba uno, tomando como base el texto que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la esencia, ¿verdad?, de la palabra de Dios, lo que significa uno. Vimos varios ejemplos de ello y me quedé hasta ahí, hermanos. Y el día de hoy vamos a hablar dentro de la doctrina, hermanos, de la Trinidad. Nosotros no podemos pasar por alto al ángel de Jehová. Ahora, el ángel de Jehová, hermanos, ¿quién es? Usted ha escuchado, ¿sabe? Es el Señor Jesucristo. Es una manifestación de Él antes de su encarnación, hermanos, lo que se conoce como teofanía, ¿sí? En la Biblia encontramos las teofanías y encontramos los tipos o tipologías. Una teofanía es una manifestación, hermanos, visibles de Dios en diferentes maneras. Por ejemplo, Dios se manifestó con la columna de fuego, hermanos. Dios se manifestó en la zarza ardiendo. Pero algo tan especial como Dios se manifestó fue a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es un tipo de Cristo. Alguien que sí pudiera ser un tipo de Cristo en la Biblia es José, hermanos. Él tipifica su sufrimiento de Cristo, de cómo le dieron la espalda, de incluso cómo lo vendieron, pero cómo al final vemos que Dios utilizó todo eso para bien de sus hermanos, de su pueblo, y también vemos que Dios utiliza para bien de la humanidad y salvación de las almas todo el sufrimiento de Cristo. También algunos dicen, y bueno, yo creo que también es verdad, que el arca de Noé es un tipo de la salvación, que solamente los que entran en esa arca se iban a salvar del diluvio. Y bueno, la salvación también es así, solamente los que son salvos y vienen a Cristo se salvan de la condenación eterna. Esos son tipos, hermanos, que pudiéramos ver muchos. Es un tema interesante en la Biblia, que algún día quizás lo veamos, diferentes tipos en la Biblia o tipologías. Pero una teofanía entonces es una manifestación visible de Dios al ser humano. Y en la Biblia, cuando encontramos o vemos al ángel de Jehová, hermanos, está refiriéndose al Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y ahorita vamos a ver, hermanos, varios versículos y vamos a ir estudiando y con esos versículos darnos cuenta que Jesús es Dios, hermanos, pero que Jesús, hermanos, es ese Hijo de Dios también, y esa parte de lo que venimos hablando de la Trinidad, hermanos, y cómo es una persona diferente al Padre. Aunque los tres son uno, Él es una persona que tuvo su obra, que Él vino a hacer algo aquí en la tierra, que vino, ¿verdad?, a este mundo para cumplir el propósito de esa salvación y sufrir por nosotros. Y vemos, hermanos, cómo también es esa manifestación de Dios aquí en la tierra. Mire, hermano, vamos rápidamente a Génesis 22:15, por favor, hermano. Génesis 22:15, vamos ahí. Génesis capítulo 22, versículo 15. Mire lo que dice, hermano, la palabra de Dios. Génesis capítulo 22, ya lo tienen, hermanos, versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y llamó, ¿quién, hermanos? El ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Versículo 15. Y llamó, versículo 16, disculpen. Y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Qué dice luego, hermanos? Dice Jehová. Ahora, ¿quién llamó a Abraham? El ángel de Jehová. Él es el que está ahí en escena con Abraham. Y ahí nos menciona que es el ángel de Jehová, pero en el 16, hablando de esa misma persona, ese mismo personaje, dice: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Está hablando el ángel de Jehová, pero refiriéndose que por él ha jurado, y ahora mencionando que es Jehová quien está hablando. No dice que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus
enemigos. Entonces, ahora acá vemos, hermanos, al ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Una manifestación antes de su encarnación del Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de este tema, con los de esta secta que estamos hablando, ellos dicen lo siguiente: es que el ángel de Jehová es un mensajero especial de Dios. Es un mensajero especial de Dios que llevaba los mensajes y los recados que Dios quería que la gente supiera. ¿Alguien recuerda? Hay uno que es el mensajero especial de Dios que aparece en escena en el Antiguo y Nuevo Testamento, hermana Lolita. No, el personaje nada más. Es uno de las es un arcángel. Gabriel, ¿sí? Ok. Muchos españoles dicen, es un mensajero especial de Dios, el ángel de Jehová, y dicen que es Gabriel, lo cual no es cierto, hermanos. No es Gabriel. El ángel de Jehová no es Gabriel. Y le voy a decir por qué. La Biblia nos enseña, en el libro de Hebreos, nos dice, no me acuerdo la fecha, el texto, la cita, pero dice de esta manera, hablando de los ángeles, dice: no son estos espíritus ministradores enviados a servicio de los que serán herederos de la salvación. Está en el libro de Hebreos. Los ángeles, o ángel significa mensajero, hermanos, y en la Biblia encontramos a diversos de ellos, desde querubines, arcángeles y ángeles, pero ellos son mensajeros de Dios y ellos fueron creados. Los ángeles fueron creados. Si decimos, hermanos, por eso dicen ellos esto, que Jesús no es Dios, ¿verdad?, sino que Él es creado, hermanos, y mencionan aquí a Gabriel, ellos por eso no aceptan que Jesús es el ángel de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Mire por qué, porque aquí habla el ángel en Génesis 22:15 y dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Quién dice? Dice Jehová. El ángel de Jehová dice de sí mismo que Él es Jehová. Entonces, hermanos, si Jehová está hablando ahí, no es Gabriel, hermanos. No es Gabriel. Entonces, ¿quién es? No, pues es que es alguien más especial todavía, dicen ellos. Pues no, hermanos, es Jesús. Y vamos a ver más versículos. ¿Por qué? Porque vemos ese cambio que hace en el texto. Primero dice, ¿verdad?, que llama el ángel de Jehová. Y luego en ese mismo texto y ese mismo contexto no cambia de personaje, sino que se refiere a sí mismo como Jehová. Mire Josué 5:13, por favor. Vamos al libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué 5:13, hermanos. Libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Síganme ahí con su vista. 5:13 al 16. Josué, ¿qué les dije, hermano? 5:13 al 15. 5:13 al 15. Dice así, síganme con su vista, por favor. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14 de Josué 5:14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué dice, hermanos? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Recuerda quién fue el que dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo, ¿verdad? O un lugar santo. ¿Sí recuerda quién lo dijo y a quién se lo dijo? Jehová se lo dijo ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? Y ahora vemos esa similitud, pero ahora hablando del príncipe de los ejércitos, dice ahí, el príncipe del ejército de Jehová. Está hablando ahora de este personaje. Ahora, lo interesante en este texto, bueno, este texto está hablando del Señor Jesucristo, hermano, pero lo interesante de este texto es en el 14. Dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, dice, le adoró.
Y él recibe esta adoración, hermanos, por parte de Josué. Luego sigue diciendo, hermanos, y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Está diciendo al príncipe del ejército del cielo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora, lo interesante en esto es que los ángeles no reciben adoración, hermanos. Vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18. Miren lo que dice, hermanos. Apocalipsis 22, 18. Si fuera Gabriel o si fuera un ángel, como dicen, los ángeles no reciben ellos mismos adoración. Apocalipsis 22, 8 y 9. Capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Note el versículo 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Que dice, hermanos, adora a Dios. Dice ahí, ¿verdad?, que Juan estaba ahí, quien estaba revelando todo esto y escuchando todo esto, después de haber oído y visto, se postra a adorar los pies del ángel. Y note que ahí menciona ángel con A minúscula, y dice, verdad, que él le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, en Josué vemos que él se postra y adora al príncipe del ejército del cielo. Ahora, la gente de ese grupo dice: el ángel de Jehová no es el Señor Jesucristo, es un mensajero de Dios, es solamente un personaje, ¿verdad?, que tuvo mucha protagonismo. Y bien, de hecho dicen ellos con sus mismas enseñanzas: es Gabriel. No es Gabriel, es Jesús, hermano. Es esa manifestación, esa teofanía, esa manifestación por parte de Dios, hermanos, hacia la humanidad. Entonces, el ángel de Jehová, hermano, no era un ángel ordinario como todos los que podemos ver en la Biblia. Él mismo, hermanos, o era el mismísimo Dios presentándose como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, hermanos, por eso nosotros vemos cómo Josué se postra, cómo Josué le adora, hermanos. Nosotros podemos ver entonces que Dios, hermanos, se manifestó en el Antiguo Testamento de muchas maneras, pero una manera tan peculiar y extraordinaria de cómo Él se manifestó fue a través de su siervo, el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando este ángel se presentaba, los que lo veían decían que Él era Dios mismo, o sea, no del mismo, sino los que lo veían decían eso de Él. Mira un texto, por favor, Jueces 13:20, vamos ahí. Jueces, capítulo 13, por favor. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces 13, vamos ahí, hermanos. Jueces 13, 20 al 22. Jueces, capítulo 13, versículo 20 al 22. Dice así, hermanos. Jueces 13, 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Sígame con su vista. Jueces 13, 20. Dice así: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales, que dice, hermanos, se postraron en tierra. Versículo 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Versículo 22. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque, ¿qué dice, hermanos? A Dios hemos visto. Aquí habla en su contexto del ángel de Jehová. Está hablando de esa presentación o manifestación de Dios. Y Manoah y su mujer dicen: ahora ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ellos sabían que a Dios nadie podía verle. Ahora, esto está bien interesante, hermano, porque a Dios nadie le puede ver, ¿sí? Ya hablamos acerca de la doctrina propia o la doctrina de Dios,
La Biblia nos dice en el libro de Juan que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces a Dios nadie le puede ver jamás, porque Dios es espíritu. Pero el ángel de Jehová, hermanos, sí era una manifestación de Cristo antes de venir a este mundo, o sea, en carne propia. O sea, era una manifestación, podían verle, podían ellos saber que era a alguien que no era como los otros ángeles, sino que era el enviado de Dios. Y vemos entonces que ellos, cuando ven a ese ángel de Jehová que se presenta ante ellos, dicen que iban a morir porque habían visto a Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que ellos sabían que aquel ángel que se les había presentado, que es el ángel de Jehová, no era Gabriel, no era un ángel ordinario, sino que era el ángel de Jehová presentándose delante de ellos. Ahora, seguimos en Jueces, capítulo 13, pero ahora mire el versículo 17, por favor. Versículo 17 de Jueces, capítulo 13, versículos 17 y 18. Sígame con su vista. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que dice, hermanos, que es admirable. Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Sabe a qué se está refiriendo aquí nuevamente, hermanos? Y se llamará, ¿verdad?, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mirad, ¿verdad? Y menciona todos los hijos del Señor Jesucristo en Isaías. Entonces vemos, hermanos, como en este pasaje, hermanos, en la visita que tiene a Manoah y a su esposa, el ángel de Jehová, vemos que le preguntan a él, ¿verdad?, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Ahí declara quién es admirable. Y versículos después, al ellos ver al ángel de Jehová nuevamente después de un tiempo, ellos dicen: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto, hermano. Entonces, hermanos, no es el arcángel Gabriel, hermanos. Ahora, él fue alguien que tuvo mucho protagonismo en la Biblia, ¿sí? De hecho, en el Antiguo y Nuevo Testamento vemos que Dios lo utilizó, fue su mensajero, hermanos. Y vamos a ver algunos ejemplos, un ejemplo en el Nuevo Testamento y otros un ejemplo en el Antiguo y luego ahorita otro en el Nuevo. Daniel 8:16, por favor. Ahora sí vamos a hablar o a mencionar al arcángel Gabriel. Daniel, capítulo 8, versículo 16. Mire lo que dice ahora la palabra de Dios. Daniel 8:16. Dice así, hermanos: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Acá hay una visión que se está teniendo acerca del carnero y del macho cabrío, pero quien está revelando esta visión es Gabriel. Y vemos que Dios lo utiliza para enviar sus mensajes y para hacer grandes cosas. Ahora miren, Lucas 1:19, eso es en el Antiguo Testamento. Él sí tiene participación y ahí está hablando de Gabriel, más no del ángel de Jehová. Lucas 1:19, por favor. Lucas 1:19, por favor. Vamos ahí, 1:19. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Lucas 1:19, síganme con su vista. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando Dios enviaba a su ángel, en este caso a Gabriel, la Biblia nos relata, nos dice y nos enseña que él era, hermano. No era algo misterioso, no era un mensajero especial, era su mensajero. Dios lo usó en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cuando vemos al ángel de Jehová en la Biblia, no está haciendo referencia a Gabriel, hermanos.
lo que vieron, ¿verdad? Los padres de Sansón, Manoa y su mujer, hermanos, es que ellos habían visto a el ángel de Jehová, no era Gabriel. Entonces, hermanos, cuando vemos en la Biblia esa presentación o manifestación de Dios acerca del ángel de Jehová, nos está enseñando que es Dios mismo, pero también nos está enseñando que Él es una persona, es la persona de Cristo, es un personaje ahí en la palabra de nuestro Dios. Y ahora es bien interesante cómo la Biblia nos dice que cuando le preguntan por su nombre, dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, ¿verdad? En Isaías 9:6, ya se lo sabe, lo he escuchado, pero dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principal sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que iba a nacer se llamaría admirable, sería llamado admirable, y ese texto habla de la promesa del Señor Jesucristo o de su nacimiento. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es que Manoa, Jacob, hermanos, cuando se les presenta el ángel de Jehová, ellos declaran que habían visto a Dios mismo. Por ejemplo, la Biblia nos habla ahí en Génesis, hay un versículo cuando dice ahí, ¿verdad? Vamos allá de eso, acompáñenme, Génesis 18. Génesis 18, por favor, 18, 1 al 5. Génesis 18, del 1 al 5. Dice así la Biblia, hermanos. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, y se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traed un bocado de pan y sustentad vuestro corazón después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ahora nosotros, hermanos, vemos que se le aparece aquí el ángel de Jehová, hermanos, en el escenario de Mamre, pero también menciona que había 3 varones que estaban junto a él. Y cuando salió a recibirlos a la puerta, se postró en tierra y dijo: Señor, ¿verdad? Si ahora he hallado gracia en tus ojos, dice, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traed un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues esto habéis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y note que dice: y ellos dijeron: haz así como has dicho. Nosotros podemos ver, hermanos, aquí a Abraham, hermanos, como primero en el texto dice que Jehová se apareció. Note una vez más el versículo 1. Después le apareció, ¿qué, hermanos? Jehová en el encinar de Mamre. Vemos cómo Jehová se aparece, y la Biblia nos declara, nos enseña eso, y se le aparece ahí a Abraham, hermanos. Pero también nos dice que en el mismo texto, en el versículo 1, hermano, en el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí cuántos varones, 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y dice, y se postró en tierra. Y al final de todo eso, ¿verdad? Él le dice, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Si ahora he hallado gracia en tus ojos. Está interesante este texto. Primero dice que es Jehová, y luego que estaban 3 varones ahí con él. Pero cuando Abraham se refiere hacia él, le dice, Señor, hermanos. Y cuando se refiere a él como Señor, contesta, y ellos dijeron. Ahora, no es porque está medio raro aquí el asunto. No, hermano. Es que lo que algunos eruditos creen que está pasando aquí, y lo que yo creo también que es posible, es que Abraham estaba contemplando o teniendo un vistazo, hermanos, de lo que es Dios, hermanos, de lo que es
su Trinidad. Ahora, primero dice que es Jehová, después vemos a tres, Abraham se refiere a él como Señor, y después dice, ellos dijeron. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Abraham fue quien vio, hermanos. Él vio, ¿verdad?, cómo se le apareció, y dice ahí que es Jehová, pero él vio a tres varones, él no vio a Dios. Y luego vemos cómo se refiere a él como Señor, y a ellos como Señor, y luego cuando se refiere a ellos como Señor, ellos contestan, ¿verdad?, de una manera, y el texto dice, ellos dijeron. Ahora, nada más quiero aterrizar todo esto, ¿verdad?, aquí. A Dios nadie le ha visto jamás, hermano. Dice la Biblia que Moisés, ¿verdad?, subió al monte y hablaba como quien habla cara a cara con Jehová. Luego hay un texto que dice que después solamente vio sus espaldas, ¿verdad? ¿Qué vio Moisés entonces? ¿Con quién habló Moisés? ¿Con quién estuvo cara a cara Moisés? Con el ángel de Jehová. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Él es la imagen, dice la Biblia, de Dios invisible. Entonces, esto es doctrina, y también cuando estaba estudiando esto, hermano, la cabeza me empezaba a tomar vueltas también. No es difícil de entender, simplemente que es algo muy profundo, es algo muy un misterio que Dios tiene, pero aterrizo la idea aquí, hermanos. Esta secta que yo les menciono, ellos dicen, Jesús no es Dios, y Jesús, ¿verdad?, fue creado, y Jesús ni siquiera es el ángel de Jehová, es Gabriel. Ya vimos que no. Gabriel se menciona en la Biblia, en Daniel, se menciona en Lucas con su nombre y todo. Y cuando vemos acerca del ángel de Jehová, es una cristofanía, una teofanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Juan 1:18, si quiere buscarlo, anotarlo, dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahora, mucha gente que es unitaria truena su mente en este texto. Pues a Dios nadie le vio jamás. No dice el unigénito Hijo que está donde, en el seno del Padre, dice, es quien le ha dado a guardar o le ha dado a conocer. 1 Timoteo 6:16 dice así, hermanos. Si quiere buscarlo, si quiere anotarlo, se lo voy a leer por el tiempo. Dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Si no creyéramos nosotros en la Trinidad, hermanos, lo que leemos en el Antiguo Testamento no compaginaría con los textos que nosotros estamos viendo ahora aquí en el Nuevo Testamento. Y sería una gran contradicción, hermanos, si no fuéramos, hermanos, de lo que yo estoy mencionando. Pero, hermanos, cuando nosotros entendemos la pluralidad de Dios, cómo Dios se ha manifestado, hermano, cómo Dios se ha manifestado a través de toda su historia, y cómo conocemos, el día de hoy hablando del ángel de Jehová, como en esas teofanías o manifestaciones de Dios, hermanos, nosotros podemos entonces comprender lo que la Biblia enseña, y no tiene mayor problema lo que podemos ver aquí en la palabra de Dios, hermanos. Mire, vamos a un texto aún más interesante. Éxodo 33:18. Si ya de por sí su cabeza estaba dando vueltas, vamos a otro. Éxodo 33:18. Nada más la mía, creo. Éxodo 33:18 al 23. Dice la palabra de Dios. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y luego sigue diciendo el 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Digo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado.
Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Pero dice, no podrás ver mi rostro, y al final luego le dice, mas no se verá mi rostro, hermano. Nuevamente el pasaje es muy claro, nadie puede ver a Dios, hermanos. Pero ¿cómo es entonces que la Biblia nos enseña que Dios hablaba con Moisés cara a cara? Y ahora en ese texto dice que nadie puede ver su rostro. Ahora, con todo lo que hemos visto, con la perspectiva bíblica, hablando de esa pluralidad que vemos en la Biblia de nuestro Dios, hermanos, podemos entender fácilmente todos estos textos, hermanos. Podemos entender entonces que a Dios nadie le ha visto jamás, a Dios nadie le va a ver, hermano. Cuando vayamos al cielo, a quien conoceremos será la imagen del Dios invisible, hermano. Será Cristo, será su rostro de Él, conoceremos a Cristo tal y como es Él, hermanos. Pero a Dios Padre nadie jamás le podrá ver entonces. Entonces vemos, hermanos, que Dios se manifestó a través del Señor Jesucristo. Y antes de su encarnación apareció en muchas partes del Antiguo Testamento. A Dios en toda su plenitud y gloria nadie le ha visto. Pero el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo, muchos le contemplaron en su vida terrenal o en su ministerio aquí en la tierra. Ahora, ¿qué espalda fue la que vio Moisés? Bueno, la espalda de Dios, porque no puede ver el rostro de Dios. Eso es importante, no se puede ver el rostro de Dios, ¿verdad? Pero sí podemos ver cómo le dice que solamente iba a ver sus espaldas, hermanos. Ahora, Jesús es quien hablaba con Moisés, hermanos, cara a cara, y le proclamó, ¿verdad?, el nombre de él, y Moisés conoció al Señor Jesucristo en esas revelaciones, en esos pasajes asombrosos de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, cuando uno le pregunta sobre estos textos a alguna persona de estas doctrinas o de estas sectas o de estos grupos, ellos, hermanos, sacan, ¿verdad?, muchas conclusiones o tienen libros grandísimos o guías para poder refutar esa pregunta. Y ellos dicen, ¿verdad?, que pues es un mensajero extraordinario de Dios el que podemos ver en esos textos, hermanos. Pero no es así. Mira este versículo, si búsquelo. Isaías 35:4, por favor. Libro de Isaías, capítulo 35, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y ese texto, este es llamado como el tiro de gracia, vamos a decirlo así, para esta doctrina, ¿verdad? 35:4, dice la Biblia: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí viene vuestro Dios, viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y os salvará. ¿Quién vino a salvarnos, hermanos? Jesucristo. Él es el que vino a este mundo, porque ellos sí creen que es el Hijo de Dios, y ellos creen que es el enviado de Dios, pero ellos no creen que Jesucristo salva, aunque han ido cambiando muchas doctrinas. Pero ese texto es clarísimo, que Dios mismo iba a venir, hermanos. Él mismo iba a venir, y Filipenses nos habla, hermanos, ahí la Biblia, ¿verdad?, que dice: al que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ahora vemos en Isaías que dice: Dios mismo vendrá y Él os salvará. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios que el que salva es Jehová, que el que dijo que vendría a salvarnos era el mismo. Pero como a Dios nadie le puede ver, Cristo Jesús vino a hacer esa obra aquí en la tierra, y fue la manifestación, y es la manifestación gloriosa de nuestro Dios Todopoderoso. Isaías 43:11, mire un versículo similar a este. Isaías 43:11, dice la palabra de Dios, hermanos: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Entonces, ¿por qué la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nos dice Hechos 4:12. Entonces podemos ver, hermanos, que Jehová está hablando y dice que fuera de él no hay quien salve. Pero la Biblia nos habla y el Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad?, que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos nosotros ser salvos. Jehová es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Y ellos, hermanos, son el mismo Dios, porque, repito lo del inicio, no creemos en tres dioses, hermanos, ¿sí? Le dicen, es que son politeístas, porque creen en muchos dioses. Creemos en solamente Jehová. Jehová de los ejércitos es el único Dios verdadero. Pero a lo largo de toda la Biblia, hermanos, su pluralidad está a cada instante, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando apedrearon a Esteban y lapidaron a Esteban, dice que vio los cielos abiertos, vio a la gloria, vio al Hijo de Dios sentado a su diestra. ¿Qué hacemos con esos versículos cuando dicen, no hay como tal Jesús, no existe una pluralidad, no existe una Trinidad? La Biblia sí nos habla de ello, hermanos. Hay un texto, no lo tengo anotado porque hay algunos problemas con los hebritos y los sitios y demás, pero dice, y esos tres dan testimonio debajo del cielo, el Hijo, el Padre y el Espíritu, y esos tres son uno, nos dice en el Antiguo Testamento. La misma Biblia lo declara ahí. Ese versículo es de la Biblia y Dios quiso que estuviera ahí como por algún motivo, y ahí nos dice claramente, muchos están en contra de ese versículo, pero aunque ese versículo aún no existiera, nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu, esos tres son uno. Hoy estamos nosotros bajo el ministerio del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente. El ministerio de Cristo terminó, Él ahora es en gloria y Él sigue acompañándonos cada día y Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y decimos que ahora Cristo vive en nuestro corazón, pero es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Un día la obra del Espíritu Santo terminará, regresará nuevamente a la gloria y ahora estaremos para siempre allá en el cielo, hermanos, con el Señor. Y hermanos, la gente no comprende esto y eso es maravilloso. Y es que lo quieren entender de manera que les quede verdad. Es que convénceme y convénceme, y si no me convences, pues bueno, verdad, entonces yo no te creo. Y es que Dios no necesita convencer a nadie, hermano. Dios es Dios, Él hace, Él es creador, es sustentador. Dios es incomprensible, es incomparable, es infinito, pero Él se nos ha revelado, y cuando se nos ha revelado, podemos nosotros creer con certidumbre que Dios quiso manifestarse de esa manera hacia la humanidad. Entonces, hermanos, cuando usted vea que la Biblia habla del ángel de Jehová, es una manifestación de Dios a través del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y entonces vamos a ir viendo la próxima semana la Trinidad, cómo aparece en el Nuevo Testamento. Estoy deteniéndome bastante aquí y voy a seguir deteniéndome mucho, hermano, porque esto es una doctrina fundamental del cristianismo, hermano. Es una doctrina que debe ser una doctrina de las primarias o centrales, hermano. ¿Por qué? Porque cuando no creemos o no estamos nosotros enseñando y creyendo esto, hermano, vamos contradiciendo todo lo que la Biblia nos va enseñando. Ya vimos cosas y textos que con eso podemos nosotros estar bien seguros de lo que creemos. Sin embargo, es necesario que sigamos viendo, hermanos, en la palabra de Dios lo que Él quiso enseñarnos y revelarnos a través de ella. Entonces lo vamos a dejar aquí, hermanos, pero seguimos viendo este tema. Nuevamente, recapitulando, estamos viendo doctrinas. Hemos visto la primera, que ellos dicen que Jesús no es Dios, lo cual nosotros hemos visto a la luz de la Biblia que Jesús es Dios, hermanos. Él es Dios, Él es creador, Él es sustentador, Él creó los cielos, Él creó la tierra. Jesús, hermanos, perdona pecados, Jesús hizo milagros, Él es Dios. Ahora estamos viendo la Trinidad en la Biblia. Dios quiso manifestarse de una manera en pluralidad, en una Trinidad, y no es que creamos en tres dioses, creemos en un Dios manifestado en tres personas. Qué hermoso himno el de Santo, Santo, Santo. Isaías nos habla, hermanos, de cuando vio esa visión y él mencionó, ¿verdad?, ahí Santo, Santo, Santo también. Entonces el tema es muy amplio, el tema es muy largo,
pero hermanos, que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo más y más de su bendita palabra. De hecho, después de terminar, hermanos, lo doctrinado o lo bíblico, vamos a ver a lo largo de la historia de la iglesia qué ha creído la iglesia, desde los apóstoles hasta los padres de la iglesia que se les conoce, San Agustín de Hipona y otros personajes importantes, qué es lo que han enseñado a través de las edades, hermanos. Entonces, hay muchas corrientes como este tipo, no solamente la secta de los testigos, los unicitarios, hermanos. Ellos también dicen esto y no creen que haya Espíritu Santo o Dios como personas. Pero la Biblia nos habla de la personalidad de Dios, la personalidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo, hermanos, redarguye, vemos que el Espíritu Santo, hermanos, consuela, que el Espíritu Santo hace tantas cosas, pero ellos dicen que no, y a veces nada más lo toman como una fuerza poderosa. Bueno, hermano, vamos a dejar aquí, vamos a orar. El Señor nos sigue ayudando. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tema. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. Síguenos enseñando, Señor. Sígueme dándome la sabiduría para hablar, para poder compartir de tu palabra con mis hermanos. Te ruego, Señor, que nos sigas ayudando. Bendice